El encuentro que organizamos hoy es un encuentro comunitario que se realiza todos los años desde hace 4 en el marco del proyecto Entre Iguales. Ese proyecto es un proyecto que desarrollamos en consorcio con ACOEC para impulsar la alimentación saludable, sostenible y solidaria de colectivos en situación de vulnerabilidad en Valencia. Y bueno, pues este año, como no podíamos hacer otra cosa, pues lo queríamos dedicar a lo que pasó durante la DANA, ¿no? ¿Qué pasó con el derecho a la alimentación durante la DANA? El objetivo de este encuentro es compartir distintas experiencias desde iniciativas que pusimos en marcha para garantizar el derecho a la alimentación. Y bueno, porque lo que pasó es que durante ese tiempo, ¿no?, una cosa tan básica como la alimentación, pues las instituciones públicas no fueron capaces de garantizarla y bueno, pues surgieron muchas iniciativas como estas que vamos a ver hoy con ese objetivo de que nuestros vecinos y nuestras vecinas pudieran comer, ¿no? Bueno, nosotros al principio, también durante los primeros días, pues estuvimos ahí intentando pensar como organización cómo podríamos contribuir, ¿no?, y cómo podíamos apoyar sobre todo a los vecinos y vecinas de los municipios. Y como somos Justicia Alimentaria, ¿no?, pues pensamos cómo podríamos hacer que la gente, porque suponíamos, ¿no?, empezamos también a hacer un poco de preguntas a ver qué tipo de comida estaba llegando, ¿no?, y pues pensamos que todo sería comida envasada, comida no perecedera, ¿no?, era lo que al principio, los primeros días, estaba llegando allí. Y pensábamos pues, que después de una semana, ¿no?, pues podíamos intentar hacer llegar otro tipo de productos, ¿no?, porque también era necesario para que la gente pudiese empezar a recuperarse, ¿no?, anímicamente y a nivel salud. Entonces, bueno, pues se lanzó una campaña que es la de Cultivemos Solidaritat, que es una campaña que ha estado en marcha durante alrededor de 2 meses. Era una campaña que estaba muy pensada para apoyar al sector primario afectado por la DANA, pero que también tenía una patita, ¿no?, para promover los abastecimientos de alimentos a los municipios afectados. Y es una campaña que hemos lanzado junto a otras organizaciones. Se recaudó bastante dinero, alrededor de los 133.000 euros. Y bueno, pues hay entidades detrás, Incerai, Perlorta, que estuvimos pues, juntos trabajando en esto. Pero nosotros nos involucramos más en la parte del abastecimiento de producto fresco a las poblaciones. Entonces, pues nada, esto lo pusimos en marcha gracias a que había un proyecto, ¿no?, de articulación del sector primario ya, que es el Horta Cuina, que se ha nombrado aquí, ¿no?, que es un espacio en la Riera de Contar donde los agricultores del Horta pues, están ahí ya organizados, ¿no?, para abastecer a comedores escolares fundamentalmente. Pero se hizo como una derivación de este proyecto para que pudiesen abastecer de fruta y verdura fresca a los municipios. Y bueno, pues nuestra labor fue pues, un poco el empezar a hacer los contactos con municipios, tiramos mucho de amistades que teníamos, de vecinos que conocíamos y empezamos como a contactar, ¿no?, con personas de las poblaciones para ver cómo podíamos hacer llegar estos alimentos. Todas las dificultades que han comentado las compañeras las tuvimos también nosotras, ¿no? Pues al principio elaborar las rutas, conocer los puntos donde podíamos llevar allí las frutas y verduras, organizarnos un poco con las entidades que estabais ahí trabajando, ¿no? Pues eso ahora parece sencillo, ¿no?, que se podía ver, pero fue una odisea, porque todo cambiaba, todo era muy cambiante, las rutas se cambiaban de un día para otro, por donde habías pasado con la furgoneta el día anterior ya no podías volver a pasar, y entonces fue una situación bastante estresante, ¿no?, como habéis vivido todas las personas que habéis estado, pues desde esto de intentar organizar la logística también fue muy, muy complicado. Y bueno, con esta lo que se hacía se encomendaban palets que se iban pagando a través de las donaciones de la campaña y bueno, pues se organizaban los palets de frutas y verduras, se hablaba con las entidades que estaban al pie del cañón ahí en los puestos de mando y bueno, pues a ver, ¿qué necesitáis? 2, 3 palets, ¿cómo lo organizamos? Y luego pues organizamos el furgoneterío para llevarlos para allá. Y bueno, este es un poco, uno de los días estuvimos en el Enric Valor y luego se estuvieron coordinando también el resto de algunas donaciones más de ya solo el producto fresco, un día estuvimos en una mano. Esta campaña fue uno de los proveedores de ese producto.
Luego también pues en Catarroja estuvimos también bastantes días abasteciendo y bueno, pues llegaban las furgonetas en el pabellón municipal, ¿no? Y luego pues con voluntarios pues organizábamos furgonetitas más pequeñas para ir a los diferentes puntos de distribución. En Catarroja, pues por ejemplo, fuimos varios días a la Falla de Les Barraques, que es un barrio de Catarroja, la Falla del Charco, bueno, para que veáis también el tipo de dispositivos que se montaron ahí de manera espontánea, ¿no? Y todo, pues, posibles puntos, ¿no? Donde se podían montar estos centros de abastecimiento y logística, como pasó también con el Enric Valor. La parroquia María Madre, también en Catarroja, también fue un punto de distribución muy importante. El colegio Vila Romana. Y esto pues son un poco las imágenes, ¿no? Que siempre se hacían cadenas para descargar, cargar la furgoneta, luego repartir. El comedor social Calamare. También estuvimos trabajando con la coordinadora de colectivos Parque Alcosa, que estuvimos allí varios días también organizando la distribución. Y luego también en Massanassa, ¿vale? Que estuvimos en la Huerta de Sur y en el Ayuntamiento y la Iglesia de San Antonio. Y bueno, estos fueron un poco los municipios donde estuvimos ahí esos días involucradas. Y bueno, también contaros que la recepción fue... Nosotras también nos emocionaba mucho, ¿no? Porque nos contaba la gente que recibía esos alimentos, ¿no? Pues que llevaba mucho tiempo pues comiendo muy mal y que necesitaban empezar a pues, hacer sus guisos, los que podían, claro. Es que esto era otro nivel, ¿no? También, que a lo mejor también fueron durante después otras semanas que a lo mejor ya se había recuperado un poco más lo que son las cocinas, la infraestructura y ya la gente podía cocinar un poco más. Y algunos que no habían sido tan afectados también se pudieron beneficiar de todo esto. Pero bueno, la recepción fue alucinante, o sea, muchos abrazos, muchas lágrimas, mucha emoción, ¿no? También para nosotras el poder haber llevado haber podido contribuir un poquito a todo lo que pasó. Bueno, ¿qué os pasará? Bueno, esto también, claro, la solidaridad llegó hasta tal punto que ya sabéis que ha sido una respuesta abrumadora y alucinante, ¿no? Pues también colectivos de agricultores, mercados de agricultores de otras zonas del Estado español, pues también quisieron traer pues, productos artesanales de los mercados de productores, su patata, su verdura, su fruta, ¿no? Y también pues, se colaboró con grupos de agricultores y con mercados de productores de Euskadi, de Aragón y de Cataluña que también pues, trajeron durante unos días producto desde allá. Y bueno, pues las dificultades coincidimos mucho con lo que ya se ha dicho, ¿no? Era muy complicado llegar a los sitios. El primer día que llegamos a Les Barraques, que es esa foto, tardamos 3 horas y media desde Mercavalencia para llegar a la falla de Les Barraques. Nos tuvo que escoltar la Guardia Civil porque no había manera de pasar entre tanto barro y tanta máquina. Luego, lo que ha comentado Marta, ¿no? La imposibilidad de planificar porque todos los días pues, cambiaba la persona responsable de los puntos de reparto, era una persona voluntaria que cambiaba constantemente o el itinerario cambiaba, entonces era un follón. Dentro de todo eso, claro, también pues, era una situación que requería como mucha rapidez en la toma de decisiones y seguro que cometimos muchísimos errores, ¿no? De esto de, no sé, yo qué sé, he hablado con alguien por teléfono, se me ha olvidado contestarle, pero lo siento, no puedo, en plan, bueno, pues eso, ¿no? Mucha rapidez en todo. Queríamos comentar también una cosa que nos ha pasado en todo este periodo de emergencia, que es distintas formas de liderazgo, ¿no? O sea, cómo eso ha producido en algunos casos algunos conflictos, choques. Sobre todo queríamos también ponerlo encima de la mesa entre hombres y mujeres, ¿no? Como en los momentos de emergencia, pues los hombres son como, bueno, siempre hay como un hombre que cree que es lo que hay que hacer y que incluso te dice cómo tienes que hacer las cosas. Y nos parece, no sabíamos si soltarlo o no hoy, pero tenemos que soltarlo porque lo hemos vivido así y nos apetecía decirlo. Luego ritmos distintos, ¿no? Entre la propia delegación y el resto de la organización. Aquí estábamos a tope, ¿no? Aceleradísimas, sentíamos que era todo súper urgente y teníamos que convivir. Claro, estamos dentro de una organización mucho más grande, que no está en el territorio y eso también nos ha supuesto a veces
pues bueno, dificultad, ¿no?, de gestión. Y con todo lo que os estoy contando, pues claro, pues eso, pues al final las complicaciones eran el control de las emociones, ¿no? Una situación de estrés y agotamiento por parte de nuestra y de todo el mundo con el que hemos estado trabajando. Y por otro lado, pues las cosas que han facilitado todo lo que ha pasado, bueno, pues en primer lugar, como comentabais vosotras, la necesidad que sentíamos fortísima de hacer algo, ¿no? O sea, al principio también, como comentabais, un poco de bloqueo, ¿no?, de confusión que hacemos, pero enseguida fue como lo que sea, vamos a hacer lo que sea. Y además, como desde la delegación lo tuvimos súper claro, paramos los proyectos que tenemos en marcha, ahora no podemos hacer otra cosa que atender esto. Y bueno, también que la organización estuvo detrás, o sea, que una vez nosotras dijimos, nosotras no vamos a trabajar en proyectos, tenemos que atender esta necesidad de nuestro territorio, la organización dijo, vale, para adelante, ¿no? Luego nos ha facilitado mucho unos contactos, que por cosas personales teníamos contactos en Catarroja con algunas concejalas y incluso teníamos, incluso con los militares y tal, porque, bueno, por cosas de la vida estuve formando parte de unos días del puesto mando avanzado con toda la gente, los policías y los concejales y tal, de Catarroja. Entonces teníamos fácil el tema de las autorizaciones, por ejemplo, que es un tema que nos ha facilitado mucho, porque nos paraban, incluso con comida, pero gracias a la autorización podíamos llegar a muchos más sitios. Luego, por supuesto, y esto sí que queríamos ponerlo de relieve, un factor clave que súper básico, ¿no?, para que hayamos podido poner en marcha todo esto es la existencia de producción agrícola en la zona, ¿vale? O sea, si no llega a ser por... Esto es una foto de Saifresk, que es un productor de Catarroja, y si no llega a ser porque tenemos esta producción cercana, articulada a través de Horta Cuina, pues todo esto habría sido muchísimo más difícil, ¿no? Entonces, mucho agradecimiento a que haya productores de comida en nuestro territorio y a que además estén articulados. Luego, otro factor clave ha sido el que las entidades del territorio pues estamos también articuladas y colaboramos, y que, pese a las dificultades que ha tenido articular un proyecto tan grande como el Cultivem Solidaritat, pues tenemos que celebrar todo lo que hemos hecho, ¿no?, juntas, que creo que ha sido muy potente. Y luego esto, pues factores clave, está claro que los amigos de allí, los contactos, las personas conocidas, los familiares y todos los voluntarios y las voluntarias que nos han ayudado muchísimo y que sin ellas pues nada de esto habría sido posible. Y coincido con vosotras también y con vosotros, ¿no?, la pasada que es esa sensación. Yo nunca he dado más veces las gracias de manera sincera, ni he recibido más gracias ni más abrazos de gente desconocida y más gratitud nunca en la vida. O sea, no he vivido nunca nada así. Y luego, claro, otro factor clave es la articulación previa. O sea, hablo todo el rato de articulación al final porque es clave en todos los sentidos. O sea, hemos construido sobre lo que ya estaba construido, ¿no? En este caso, si no hubiera habido pues las fallas, las AMPAs, la coordinadora del parque, asociaciones, parroquias que ya estaban un poco articuladas, esto no habría sido posible tampoco, ¿no? Entonces, poner de relieve la importancia de esas redes existentes para cualquiera de las cosas que hemos hecho, ¿no? Y también las infraestructuras públicas, que es donde se han producido todas estas iniciativas de apoyo mutuo y de colaboración, ¿no? Nos hemos basado en gran parte pues, en ayuntamientos, en colegios, en polideportivos, que si no llegan a existir, pues bueno, no habría sido tan fácil la cosa, ¿no? Y sobre todo esto, ¿no?, la voluntad honesta de colaborar por encima de todo, ¿no? O sea, nos hemos encontrado colaborando con, diferentes religiones, diferentes colores políticos, y ni te has pensado con qué persona estabas colaborando, ¿no? Había una voluntad de que todo saliera adelante y eso estaba por encima de todo, ¿no? Y bueno, como reflexiones finales, pues bueno, una que es en la que estoy insistiendo todo el rato, ¿no?, que es esta
sensación de que sin amigos, sin contactos, sin redes, sin ciudadanía articulada no habríamos podido hacer nada de esto. O sea que por un lado la importancia de seguir cultivando la amistad, la vecindad, la generosidad por encima de todo, estructuras de apoyo mutuo, eso que vaya por delante, pero también la reflexión de que es verdad que el pueblo ha salvado al pueblo en este caso, pero que bueno, que pensamos que no debería haber sido así, como decía Siroy al principio. Al final, la falta de respuesta pública, o sea, la falta de respuesta ante una emergencia alimentaria no es más que un síntoma de que la alimentación se concibe como algo individual, no como algo público, ¿no? Entonces, nosotras pensamos que es indispensable que existan instituciones que velen por garantizar este derecho a la alimentación, tanto en esta situación como fuera de esta situación, como fuera de una emergencia. O sea, nos parece increíble que un derecho tan básico como es la alimentación haya sido desatendido por las instituciones públicas. Y bueno, pues eso, que el derecho a la alimentación no solo consiste en dar comida, entonces las instituciones, reclamamos instituciones que se hagan cargo de este derecho a través de muchas cosas, por ejemplo, la protección de la huerta, ¿no? Lo que os decía antes. Si no llega a ser porque hay agricultores y agricultoras en el territorio, no podríamos haber distribuido comida fresca, que era súper necesaria. Y junto con eso, pues muchísimas más cosas, como siempre decimos. Velar por la alimentación no es velar porque los estómagos estén llenos, sino mucho más, ¿no? Por comedores escolares saludables y sostenibles, como la cantina que estáis poniendo en marcha. Pues medidas para apoyar a la producción, los mercados locales, etc., ¿no? Además de eso, políticas de, por supuesto, yendo más lejos, políticas de adaptación y de mitigación al cambio climático, o sea, que tengan en cuenta, que incorporen esta visión porque esto que parecía que nos iba a venir nos está pasando ya, ¿no? Tener presente también, destacar la importancia de la administración local, ¿no? que ha sido al final la que está más cercana cuando pasa una cosa de estas, y tener presentes que este tipo de planteamientos están planteando desde los comités locales de emergencia y reconstrucción, que pensamos que son, no sé si sabéis lo que son, las entidades de vuestros, sí, entidades que, bueno, las fórmulas de participación ciudadana que se están organizando en las zonas afectadas para decidir sobre la reconstrucción, ¿vale? Y nada, que pensamos que es una fórmula que hay que apoyar desde nuestras organizaciones, no sé, apoyar sus propuestas y al revés, y hacerles partícipes de las nuestras, pero que ahora son como la estructura que nos parece que debería regir la reconstrucción, ¿no? Que es la que está contando con la gente. Y ya está, por nuestra parte.